Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales aquí en TV Senado. Profundidad de campos con un nuevo invitado para esta sesión. Veamos los datos de quién se trata. Senador Juan Ignacio Latorre, representante de la región de Valparaíso, militante del partido Revolución Democrática, psicólogo, académico, 45 años, es el único parlamentario del Frente Amplio en la Cámara Alta y transita en su primera experiencia en el Senado. Este año preside la Comisión de Medio Ambiente e integra las instancias de salud y zonas extremas. Aquí estamos en la Biblioteca del Congreso Nacional, una sala muy especial, la sala Libros Raros y Valiosos, que lleva el nombre de don Jorge Ugarte Vial. ¿Por qué razón? Porque fue el primer director de esta biblioteca tan importante que es un patrimonio para nuestro país. Ya estamos con Juan Ignacio Latorre, senador de la República. Senador, ¿cómo está usted? Muy bien, Sergio, muchas gracias por la invitación. Este mes de octubre es bien contundente, porque tenemos dos aniversarios. Por una parte, lo que fue el 5 de octubre, que se cumplieron 35 años del plebiscito, donde triunfó el no, y fue derrotado el general Augusto José Ramón Pinochet Ugarte en 1988, pero además tenemos otro aniversario, ya en tiempo de democracia, y que, bueno, se conmemoran mañana 4 años del 18 de octubre de 2019. ¿Cómo siente usted estos dos aniversarios que son una especie de contrapunto en la historia de nuestro país? Sí, es verdad, es un mes bien cargado por la historia más larga y la historia reciente y que creo tienen algunos puntos de conexión. ¿Ah? ¿En qué sentido? El 5 de octubre tenemos que, por lo menos desde nuestro sector político, tenemos que honrar, homenajear a quienes lucharon contra la dictadura y recuperaron la democracia, con un costo brutal en vidas humanas, en torturas, prisión política, exilio, 17 años de terrorismo de Estado. Entonces, sin duda que nuestra generación política, una nueva generación política, tiene que reconocer y homenajear a quienes lucharon valientemente por la recuperación de la democracia. Y al mismo tiempo, decir, en pleno siglo XXI tenemos algunos temas pendientes que no hemos logrado superar. Ejemplo, el proceso constituyente, ¿no? La Constitución del 80, de alguna manera, a pesar de las reformas, sigue vigente, y más aún cuando vemos un auge, una amenaza de la extrema derecha en Chile, que podríamos incluso, ¿no?, terminar con una constitución más regresiva que la Constitución del 80. Ese es un escenario que desde nuestro sector lo vemos con mucha preocupación. Y también no hemos logrado superar en todos estos años, estos más de 30 años de democracia, ciertas reformas estructurales que hizo la dictadura, los Chicago Boys, el mundo de la derecha civil que acompañó a la dictadura militar, en términos, por ejemplo, de cosas bien concretas, la imposición del sistema FP, las ISAPRES, el plan laboral, el código de agua. O sea, ha sido muy difícil superar esa lógica neoliberal que se impuso en los años 80 justamente, con reformas estructurales y que no hemos logrado superar. Y que de alguna manera, en mi opinión, estas son interpretaciones, ¿no? Pero en mi opinión, ahí está la causa o parte de las causas de cómo se fue incubando el malestar en nuestra sociedad chilena, una sociedad que si bien creció económicamente, superó la pobreza, redujo la pobreza de manera significativa respecto al año 90, eh, pero la desigualdad se fue incrementando, ¿no? Las desigualdades sociales, y la gente, las nuevas clases medias emergentes, muy frágiles, muy precarias, muy endeudadas, no tienen garantía de sus derechos sociales, sino que tienen que estar peleándola en el mercado, ¿no? Salud, pensiones, vivienda, educación, etc. Y creo yo ahí está parte de las raíces del malestar que llevaron a un estallido social el 19 de octubre o de ahí en adelante, y que no hemos logrado de alguna manera superar. Si bien se ha estabilizado el país, se encauzó un proceso constituyente fallido el primero, estamos en un segundo que no va muy bien tampoco, pero que no hemos logrado ir a las causas de fondo de ese malestar que sigue latente. Esa es mi Ahora, opinión. quienes hacen memoria acerca del 18 de octubre de 2019, hay algunos que ponen acento en la quema de iglesias, de establecimientos educacionales, del metro especialmente, y eso sería como lo que queda en la memoria. Mm. Eh,
¿Es solo eso o hay más también de ese 18 de octubre de 2019? Yo prefiero quedarme en el 25 de octubre del 2019. Esa gran concentración de personas, me tocó estar en Santiago como uno más de 1 millón de personas en la calle y en otras regiones también, una gran, gran movilización y donde el mismo Piñera dijo, he escuchado al pueblo, eh, acá hay una manifestación potente de algo más profundo que se está planteando, con múltiples demandas, pero que había que encauzar. Y luego esto continúa hasta noviembre, donde el proceso de movilización social y de protestas populares iba increciendo y claramente esto había que canalizarlo políticamente y esa fue la puerta, digamos, el sistema político se puso de acuerdo para encauzar hacia un proceso constituyente y eso yo creo que va ayudando a desactivar la protesta popular, si bien no del todo, pero la masiva al menos, y la violencia también va disminuyendo y se encausa política y democráticamente. Otra cosa es, y eso lo podemos conversar, es el fallido proceso constituyente que vino después, pero claramente fue una vía de escape democrática, Ahora, democrática a un Piñera llegó a decir conflicto que social. fue un golpe no tradicional. Sí, yo discrepo de esa interpretación de Piñera y entiendo que después Sergio Mico también salió en esa misma línea. Yo discrepo de eso, y más aún a 50 años del golpe, cuando uno dice, mira, un golpe, claro, tradicional fue con bombardeo a la moneda, desde el día uno con presos políticos, torturados, detenidos desaparecidos, exiliados, etcétera, y durante 17 años, la verdad es que el estallido social fue una manifestación popular inorgánica, o sea, no había un liderazgo que diga, vamos a convocar todo, la gente se organizaba por redes sociales, por WhatsApp, se convocaban, autoconvocaban, no habían liderazgos políticos ni sociales que uno dijera, acá hay un plan de algo. Si bien la gente pedía en la calle renuncia a Piñera, pero también había muchísimas demandas sociales que estaban al mismo tiempo con aquello. Y el sistema político fue capaz de encauzar y por eso nosotros decimos, a 50 años del golpe, las crisis sociales y políticas se tienen que resolver con más democracia, no con menos democracia, no con represión, no con violación a los derechos humanos, con más democracia. Y ahí tenemos que seguir buscando como país. Ahora, usted dice que las demandas sociales constituían un hecho importante. ¿Usted cree que el presupuesto que se discute ya en el Congreso responde a esa aspiración ciudadana? Y particularmente en el caso de la región de Valparaíso, yo tengo el dato acá que las platas públicas para el próximo año dejarían 35.710 millones para esa zona del país con el royalty, por ejemplo. A ver, el presupuesto, yo tengo la siguiente impresión, el presupuesto de la nación año a año no es el espacio para la disputa más ideológica. Para mí son las reformas, las leyes, qué sé yo, pensiones, salud, etcétera, donde uno ahí va haciendo la orientación de la política pública. Pero el presupuesto de la nación sí pone ciertos sellos y ciertas prioridades. Yo valoro que este presupuesto, en un escenario económico, y yo confío mucho en el liderazgo de Marcel, el ministro de Hacienda, donde vamos conteniendo la inflación, donde hay perspectivas de un crecimiento moderado para el 2024, de una reactivación de la economía, donde tenemos un problema con el empleo, hay acentos sociales muy relevantes. Salud es de las carteras que más crece, 1.200 millones de dólares extra, donde hay que gastar en listas de espera, ¿no? Gente que está esperando una operación, por ejemplo, salud mental, atención primaria universal. Bueno, salud es de lo que más crece. Vivienda también crece de manera bastante porque hay un plan de emergencia habitacional. Educación, reactivación educativa, educación superior, preescolar, etcétera. Entonces son áreas sociales que uno se hace cargo de determinadas materias, pero lo importante es que la ley de presupuesto no sea año a año y que dependa de la voluntad política o las mayorías circunstanciales del gobierno, sino que lo importante es cómo se reflejan acá los cambios más estructurales de manera permanente a través de las leyes, las reformas. Se quejan el gobernador y algunos alcaldes de la región de Valparaíso. Seguramente usted ha escuchado esas quejas. Sí. ¿Cuál es la respuesta que tiene para esos reclamos? A ver, es legítima y ciertamente las autoridades regionales y locales que tienen la autonomía y fueron electos democráticamente tienen todo el derecho a poner sus puntos sobre la mesa. Mi impresión es que, usted lo decía, Sergio, tenemos recursos frescos del royalty
Y además, en paralelo, se está tramitando un proyecto de ley que presentó Hacienda sobre regiones, me parece que el título es regiones autónomas, que tiene que ver con descentralización fiscal, donde van a tener más margen de autonomía fiscal, pero al mismo tiempo elevar estándares de probidad y transparencia para evitar los problemas que hemos tenido de irregularidades, de corrupción derechamente con las transferencias desde, desde los gobiernos regionales a la sociedad civil y también desde el gobierno central a la sociedad civil. Ahora, usted ha jugado un rol muy importante como presidente de su partido y sin duda el caso de Democracia Viva y de los convenios provocó un daño enorme, no solamente a su partido, a la política en general, porque la ciudadanía muchas veces no distingue entre una Mm. colectividad y otra, incluso entre colectividades de gobierno y oposición. ¿Cuál es la autocrítica que usted hace frente a una situación de esa naturaleza que ha provocado tanto revuelo este año que estamos Mm. viviendo? Para nosotros como Revolución Democrática ha sido devastador esto. De verdad que es un golpe muy, muy profundo porque el hecho de que haya habido un caso de corrupción, y hay que decir tal cual, un caso de corrupción en Antofagasta con la Fundación Democracia Viva y un Ceremi, donde teníamos a dos militantes involucrados, círculo cercano además de una diputada que fue presidenta de partido, que era vicepresidenta de la Cámara de Diputados, etcétera. O sea, es un caso que remece al partido eh, y además en un ámbito tan sensible como son las organizaciones sin fines de lucro, como es el trabajo en campamentos, en pobreza. Yo mismo, mi experiencia profesional, antes de ser parlamentario, trabajé como psicólogo en el Hogar de Cristo, trabajé en ONGs de educación popular, o sea, sé lo que cuesta parar una organización con experiencia, con prestigio desde la sociedad civil. Entonces es muy nefasto esto de que una organización que sin experiencia, solo por sus contactos militantes, digamos, amigos, pareja entre medio, etcétera, se logren adjudicar una cantidad importante de recursos, más de 400 millones de pesos, y donde en una primera instancia eran compañeros en los que nosotros confiábamos y nos decían que estaba todo en regla. Pero semanas después nos dimos cuenta y los antecedentes surgieron de que, mire, Contraloría dice estos son convenios irregulares, el MIMBU pide restituir la plata y todavía no devuelven la plata, ¿no? Democracia Viva al Ministerio de Vivienda, terminar los contratos, el Consejo de Defensa del Estado se querella, el Ministerio Público entra a investigar delitos y bueno, y nosotros como partido, obviamente, que si bien yo puedo hacer la autocrítica en términos de un liderazgo que me tocó recibir esto, enfrentarme a esto, que no lo veía, no sabíamos de aquello, nos enteramos de esta situación y donde tú en una primera instancia, o tal vez fue mi error, fue confiar demasiado en el testimonio de mis compañeros en los que yo confiaba, pero que claramente nos mintieron porque después fuimos encontrando nuevos antecedentes. Y por eso el partido también decidió expulsar a las dos personas que firmaron el convenio, suspender a la diputada y querellarse. Y esa es una querella que está en el Ministerio Público y hemos puesto a disposición toda la Ahora, información que tenemos. en la nueva elección que hizo su partido hay una escasa participación. ¿Eso puede marcar cierta desazón entre la militancia y de alguna manera también es conducente, por ejemplo, que el Frente Amplio se constituya como un solo partido? Sí, hay dos cosas. Revolución Democrática nunca se ha caracterizado, incluso en sus mejores momentos, por tener, y ese ha sido uno de los problemas, una de las autocríticas que hemos hecho, en los mejores momentos del partido nunca hemos tenido una gran participación en las elecciones de la militancia activa. O sea, tenemos un padrón que adhiere, que está ahí, que recibe información, que hay cierto intercambio, pero no participa del día a día del partido, ¿ya? De hecho, cuando nosotros fuimos electos hace un año atrás, participaron 1.600 personas. El último consejo político, en medio de la crisis, participaron 1.500 personas. Y ahora, en la elección donde salió electo Diego Vela, participaron algo así como 1.200 personas, algo así. Entonces, es un problema endémico de Revolución Democrática que es parte de la autocrítica que hacemos. Un partido más de cuadros, tenemos 27.000 personas en el padrón, pero no es un partido de masas, sino que es más bien un partido de cuadro y ahí hay un problema. Lo de la tesis del partido único del Frente Amplio se viene dando y discutiendo hace mucho tiempo, Sergio, mucho antes de esta crisis. Y ahora puede cuajar o no.
Yo espero que ¿De sí, qué depende? yo espero que sí. De hecho, el pasado 5 de octubre hicimos el lanzamiento de la discusión con la base militancia, con la militancia a nivel participativo en todas las regiones. Se tiene que dar un espacio de discusión basal y esto termina en un plebiscito que probablemente sea a fines de enero. Se está ajustando la fecha, pero probablemente a fines de enero, para que cada militante, un voto, pueda decidir si aprueba o no la fusión de los partidos, cosa de llegar a las municipales con un partido unificado, ¿no? Y yo creo que si uno mira, no hay grandes diferencias entre las orgánicas que hoy día componen el Frente Amplio. Y la pregunta para el siglo XXI, a propósito del 5 de octubre del 88, donde homenajeamos a quienes recuperaron la democracia y fueron valientes para enfrentar la dictadura, pero tenemos desafíos pendientes en pleno siglo XXI: derechos sociales, la constitución, el modelo neoliberal. eh, Se agregan nuevos desafíos, la crisis climática, el feminismo, y todo eso son parte del proyecto de este nuevo sujeto político que es el Frente Amplio. Por tanto, estamos en ese proceso, pero será la militancia la que en definitiva tenga la última palabra. Hablando de palabras, hay una palabra que es muy importante que siempre llega a estas conversaciones de un invitado o una invitada para interrogarlo a usted o hacerle Ujú. algún tipo de planteamiento. Yo quiero que observe la pantalla y se dé cuenta, digamos, de qué se trata y pueda entregar una respuesta. Hola, senador Latorre. Primero que nada, quisiera agradecerle enormemente su trabajo como presidente de la Comisión de Medio Ambiente del Senado y quería preguntarle, ¿qué hábitos medioambientales practica usted? Cortita la pregunta, pero contundente, que le hace la ministra de Medio Ambiente. ¿Qué hábitos medioambientales? A ver, bueno, el reciclaje, ciertamente, el separar los residuos y también la parte orgánica. Y tengo una pequeña compostera para las plantitas, para ciertas. Voy armando, ¿no?, como una compostera personal con residuos orgánicos. Eso como desde el día a día. Y luego he ido también intentando, ¿no?, asumir cierto estilo de vida y cuestionándome qué tipo de productos uno consume, con qué huella, no solo desde el punto de vista de la calidad alimenticia, sino que también de su producción y sus impactos medioambientales, evitando el plástico también, una serie de elementos que uno, hay ciertas también, esto de la compra local, ¿no? La compra local, el evitar las cadenas, los intermediarios e ir al productor local, y que uno sabe que ciertos productos se realiza la gestión productiva con estándares medioambientales más altos. O sea, como tratar de elevar mi propia conciencia personal como consumidor más responsable, digamos. Todavía nos falta mucho, pero por ahí va. Vamos a ver qué reacción puede tener la ministra Maísa Rojas, ministra de Medio Ambiente, frente a su respuesta y sobre todo la audiencia que está con nosotros aquí en Profundidad de Campos en el canal del Senado. Senador, hacemos una pausa porque hay más Encantado. para seguir conversando y con usted también a través del Senado de la República de Chile y este programa que llega a todo el país vía cable. Aquí estamos de vuelta en Profundidad de Campos en el canal del Senado. Estamos conversando con el senador Juan Ignacio Latorre de la región de Valparaíso. Senador, terminamos el primer bloque con medio ambiente y quiero preguntarle si la nueva legislación responde a las exigencias del mundo contemporáneo en un país que está bastante amagado. Por ejemplo, hemos visto que en la isla de Pascua, en Rapa Nui, están rodeados de plástico y otras zonas del país también. El caso de los humedales en nuestro territorio, el caso de la creación de una nueva CONAF. ¿Cómo ve usted el Mm. panorama al calor de la legislación que tendremos de aquí en adelante? Sí, a mí me toca este año ser presidente de la Comisión de Medio Ambiente. Tengo ese rol hasta marzo del 2024. Y mi opinión personal, Sergio, es que la crisis climática va más rápido de la respuesta institucional. Eso en Chile y yo diría en el mundo. Y hoy día estamos viviendo una triple crisis, no solo una crisis climática y ecológica por el cambio de las temperaturas y todos los estragos que eso genera, sino que también una crisis de
contaminación muy aguda, plástico, contaminación del aire, del agua, los océanos, etc. Y también de pérdida de biodiversidad muy acelerada, muy acelerada. Entonces, una triple crisis y eso va avanzando muy rápido y la respuesta institucional va lenta. En Chile, y me ha tocado ser parte de esos proyectos, esa tramitación, hemos ido avanzando, por ejemplo, con la creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, el SBAP, que demoró mucho tiempo en el Congreso en salir, pasó por varios gobiernos hasta que al final logramos sacarlo en este gobierno, que es una ley para la naturaleza, de conservación de determinadas áreas protegidas, de regulación de cosas que estaban un poquito vacías y quedan temas pendientes, por ejemplo, que no se lograron llegar a acuerdo en esta ley, por ejemplo, todo el tema de las salmoneras en áreas protegidas en el sur, parques nacionales en el sur. Ahí hay un tema tremendo, ¿no? Por una contaminación de la salmonera. Estamos con un proyecto de fortalecer la superintendencia de salud que tiene que ver con la fiscalización, que la gente, la participación ciudadana pueda decir, mire, acá hay una denuncia, se pone un caso, una organización ambiental y hay una superintendencia con más dientes, con más facultades, con más personal también, para atender más rápido y poder fiscalizar y eventualmente elevar multas o sanciones, ¿no? Cosa que no sea tan fácil contaminar, pagar la multa y seguir contaminando, sino que haya un poquito más de Ahora, peso. hay quejas del mundo empresarial que en Chile existen demasiadas regulaciones y que además los plazos para el estudio de los proyectos son muy altos, 4 años incluso en algunos casos, cuando en Europa, por ejemplo, en 6 o 8 meses ya está lista la autorización o el rechazo de un proyecto. ¿Usted qué responde frente a esa queja empresarial? A ver, yo diría que hay un punto, tienen un punto de razón en que a veces puede haber demasiada burocracia, muchos permisos, mucha dispersión institucional, de donde tienen que pedir permiso en distintas carteras y se podría hacer un esfuerzo de mayor centralización y respuesta más rápida. Lo que no implique rebajar estándares ambientales. Yo creo que ese es el punto, o sea, si es que los empresarios quieren bajar estándares ambientales, yo no estoy de acuerdo. Sí estoy de acuerdo en acelerar, modernizar y superar cierta burocracia, que eso puede ser, hay consenso en aquello, y también en una reforma al sistema de evaluación ambiental para acortar plazos pero sin bajar estándares ambientales. O sea, yo creo que es un error, una mirada muy cortoplacista de aquellos inversionistas que dicen, mira, quiero una inversión ahora rápida, que me la aprueben, pero después voy a tener una serie de problemas con las comunidades, va a haber judicialización, porque eso tú no lo puedes impedir. Va a haber conflicto con las comunidades y vas a dejar el deterioro ambiental no solo para las actuales generaciones, sino que para las futuras generaciones. Esa sería una mirada muy cortoplacista de los inversionistas. Entonces yo espero que la conversación sea, ok, aceleremos los plazos, digamos que sea más rápido, pero sin rebajar estándares ambientales. Y en eso hay consenso y se va a trabajar un proyecto de reforma al sistema de evaluación ambiental. Ahora, ¿de qué manera cuadra toda esta legislación con lo que está haciendo el Consejo Constitucional? Porque ahí parece que hubo un retroceso de lo que se había aprobado, que se consideraba demasiado dejando ser, un laissez-faire, Sí. ¿no? ¿Usted piensa que ahí hay un punto clave o no? Sin duda, la constitución, y tenemos la oportunidad de escribir una constitución en democracia, en plena crisis climática y ecológica, donde debería haber conciencia constitucional de decir, mira, hay ordenamiento territorial, hay determinadas cosas que no se pueden hacer, reconocer el agua como un bien nacional de uso público, un derecho humano, los bienes naturales comunes, etc. Sin embargo, vemos una mayoría republicana que tiene poder de veto, que hasta ahora lo que ha hecho es imponer su programa de gobierno ideológico. Se quieren llevar la constitución para la casa, en muchos aspectos va a ser más regresiva que la constitución del 80, y que en esta materia algunos actúan con una especie de negacionismo climático, como que si no existiera, ¿no? Que es muy lógico de la extrema derecha en otras partes del mundo. Trump tiene ese discurso, Bolsonaro también tenía ese discurso, o sea, la derecha chilena extrema del Partido Republicano más bien tiene una lógica de negacionismo climático y eso es muy peligroso porque la Constitución se supone que es un pacto a largo plazo. Entonces, como en pleno siglo XXI, en plena crisis climática y ecológica, vas a estar negando la crisis climática. ¿Usted votaría en contra de la presentación que vamos a tener que votar los chilenos en septiembre? Nosotros estamos en tiempos de definiciones colectivas como partido, como Frente Amplio, como oficialismo, para hacer un llamado común al plebiscito del
17 de diciembre. Estamos en la última etapa de este proceso, queda muy poquito para este proceso, pero así como va, digamos, uno por responsabilidad con Chile no puede, porque uno escucha estas voces más bien de cierta élite empresarial que decir, oye, cerremos rápido este tema constitucional porque ya hay agotamiento. Eso dicen algunos, ¿no? Pero uno dice, aprobar una constitución que es más regresiva, más conservadora que la constitución del 80 puede ser fuente de inestabilidad, Sergio, para Chile. Y yo no ¿Usted no ve quiero... al presidente Boric firmando una constitución con esas características que usted señala? Es que no va a depender de la voluntad del presidente Boric, si finalmente esto va a depender de la voluntad del pueblo soberano que se exprese en el plebiscito. El presidente Boric tendrá que hacer lo que el pueblo mandate, pero políticamente, quienes tenemos un rol político, ¿no? Desde los partidos, etcétera, tenemos que calibrar muy bien si es que esto es un retroceso respecto a la Constitución del 80 o un avance civilizatorio y democrático respecto a esa Constitución. Esa es la ponderación que tenemos que hacer con el texto final. Y el texto todavía no está entregado, digo. En esta conversación usted ha mencionado una de las preocupaciones fundamentales de los ciudadanos que dice relación con la salud de las personas. Y bueno, tenemos, por ejemplo, un conflicto que se ha proyectado en el transcurso de comienzos de octubre y hay desvinculaciones porque no estarían los recursos para mantener a más de 6.000 personas en el sistema. Recién podría revisarse para 2024. ¿Cómo ve usted esa situación y de qué manera cree que se puede resolver? Porque terminando la alerta sanitaria, entonces cesan las funciones de esas personas que fueron contratadas especialmente por la pandemia, ¿no? Así es, ese es uno de los problemas del sistema de salud. Yo integro la Comisión de De Salud, la Sergio. ISAPRE el otro problema. El otro gran Pero problema... vamos por partes. Sí, vamos por parte. Sin duda alguna que, a ver, el Estado contrató un número importante de gente por la alerta sanitaria. Terminada la alerta sanitaria, el Estado nunca les dijo, ustedes van a seguir acá. Pero lo que sí está haciendo el Ministerio de Salud está buscando espacios que siempre hay y creando nuevos cupos, tanto para el 2023 como para el 2024, cosa que la gente pueda, o un porcentaje de la gente pueda derivar y entrar, ¿no?, al sistema de salud. ¿Por qué? Porque efectivamente hay necesidades en los hospitales, en los centros de salud, por ejemplo, las listas de espera, ¿no?, o la atención primaria. O sea, hay espacio, no es que sobre la gente en el sistema de salud. El tema es la plata y los recursos. Yo le decía a Sergio en la ley de presupuesto, salud es de las carteras que más crece, pero tiene una serie de componentes. Entonces no se puede ir todo el dinero a contratar personas de aquí a diciembre. Se te va una parte importante de los recursos. Entonces tienes que tener una planificación, y creo que es una oportunidad de qué sistema público de salud queremos reforzar, cuánta gente es la que puedes absorber para funciones más definitivas y no tan temporales, ¿no? Esa yo creo que es la discusión de fondo, y eso es lo que se está buscando, una solución y un acuerdo, pero pensando en una lógica sanitaria, de eficiencia de los recursos y de seguridad social. ¿Qué va a pasar con la ISAPRE finalmente? Pues se ha acusado por parte de la oposición que el gobierno quiere matar el sistema de ISAPRE y hacer un sistema único de salud. No, eso es falso, una caricatura. El programa del presidente Boric, que ganó en segunda vuelta y que incluso se acordó con la centroizquierda, no es que las ISAPRES desaparezcan. Lo que sí se quiere es avanzar hacia un seguro único, universal de salud, pero que el sector privado tenga, para quienes quieran y puedan, un seguro complementario. Recordemos que hoy día hay el 81% de la población estamos en FONASA. Digo estamos porque yo cotizo en FONASA desde el día 1 que soy profesional y he seguido cotizando ahí porque creo que hay que fortalecer la salud pública. Por tanto, quienes quieran y puedan podrán estar en ISAPRE, en lo que se llama seguro de segundo piso. Esa es como la línea de la reforma que propone el presidente Boric. Ahora, ¿qué es lo que pasa con la Corte Suprema? Que le puso dos grandes fallos por tabla de factores, los precios base y prima GES a las ISAPRES, lo que hace muy difícil el modelo de negocio que tienen las ISAPRES. También tienen que hacerse cargo por sus abusos también, y la gente se está yendo de las ISAPRES. Pero la pregunta es, ¿cómo cumplimos el fallo? Eso es lo que estamos tramitando en la Comisión de Salud. Se cumple el fallo, pero al mismo tiempo se genera una gobernabilidad con el sistema sanitario de tal manera que la gente que se atiende en la clínica privada, por la integración vertical que hay entre ISAPRES y clínicas, tanto gente que cotiza en FONASA o en ISAPRE que se atiende en la clínica privada, no ve afectada su prestación de salud. O sea, que si quiebra una ISAPRE, no colapse el sistema sanitario. Y ese es el equilibrio que estamos buscando.
pero yo creo que de cajón tenemos que avanzar hacia una reforma de salud con lógica sanitaria, de seguridad social, porque no es sostenible lo que tenemos. Esto lo dicen técnicos de derecha. Las ISAPRES están en una crisis terminal. Tal cual están, le estamos metiendo oxígeno, nada más. Pero no está sirviendo el sistema. Con un dato, Sergio, con esto cierro la parte de salud. Con un punto de las cotizaciones que todos pagamos, el 7% de cotizaciones, un punto que vaya de manera mancomunada, solidaria, financias toda la atención primaria universal en el país en un periodo corto. O sea, en este periodo de gobierno, un punto que vaya de manera solidaria. O sea, la gente que gana más, que ganamos más, que un punto de nuestra cotización vaya a un sistema solidario, financias toda la atención primaria universal de buena calidad y que no dependa del bolsillo de la gente. Ya, pues yo lo voy a invitar a jugar ahora con una serie de conceptos. Juguemos. Le planteo yo esos conceptos y usted reacciona con una palabra en la medida de lo posible. A ver, veamos. Este ping-pong empieza con Frente Amplio. Esperanza para mí. Municipales 2024. Consolidación y crecimiento. Pacto fiscal. Necesario para mayor justicia social en Chile. Cambio climático. Urgente. Nuestra vida depende de cómo se enfrente la crisis climática. Corrupción. Nefasto para la democracia, para la convivencia democrática y que haya las sanciones y haya justicia. Condonación del CAE, el crédito con aval del Estado. Necesario de avanzar con gradualidad, responsabilidad fiscal, pero avanzar. Giorgio Jackson. Un gran compañero, un gran amigo y repliegue táctico para volver. Socialismo democrático. Aliados en el gobierno del presidente Boric. Belén, su hija. Mi hija querida. Fútbol chileno. Soy cruzado, así que estamos tristes. ¿Sí? Estamos tristes. Les he ido mal, ¿eh? Oiga, bueno, espero que en un minuto ahora nos pueda dar un pensamiento, una idea, una crítica, una aspiración aquí, a contar de este momento ya. A ver, nos quedan 2 años de gobierno del presidente Boric. Yo he sido un senador oficialista y vamos a estar ahí acompañando con lealtad hasta el final. Pero esto no se trata de un presidente o un gobierno de un color político. Se trata de cómo mejoramos las condiciones de vida de nuestro pueblo. Tenemos desafíos pendientes en pensiones de miseria y por tanto es urgente llegar a un acuerdo en materia de pensiones. Tenemos desafíos en materia de salud, ya lo conversamos, que la salud no dependa del bolsillo de la gente y del mercado, sino que sea un derecho social universal, garantizado. En materia de vivienda tenemos un déficit habitacional brutal de más de 500.000 personas sin su vivienda y un barrio adecuado. En educación, deudas educativas, calidad, seguridad pública, cuidados, crisis climática. Por tanto, en poco tiempo, y con esto cierro, tenemos el desafío como sistema político de recuperar la confianza de la ciudadanía, llegando a acuerdos que estén al servicio del bien común y de mejorar las condiciones de vida de nuestro pueblo. El senador Juan Ignacio Latorre, aquí en Profundidad de Campo, canal del Senado, militante de Revolución Democrática, 45 años, psicólogo y académico. Muchas gracias por conversar con nosotros. Gracias, Sergio, por esta conversación, esta oportunidad. A usted que sigue estos diálogos en el canal del Senado, en Profundidad de Campos, le decimos, será hasta la vista.